Buenas, ¿qué tal la mañana? Es mi última mañana aquí en esta habitación, así que pues nada, ya volveremos al setup habitual y ahí seguiremos esparciendo toxicidad y yo dejaré de cargarme la industria de manera indirecta. Ya sabéis que no lo hago a posta, pero es lo que toca cada vez que salgo de viaje y os voy avisando. Tengo 2 viajes más por delante los próximos días, así que pues lo siento. Pero bueno, para compensar, tenéis un nuevo código activo en Eneba. Pasaros por el enlace de la descripción y a partir de ahí aplicad el código SEMOS, como en el titular del canal, básicamente, es el nombre. Y bueno, pues con ese código tenéis un 10% de descuento en básicamente todo, ¿vale? Para videojuegos, suscripciones de Game Pass, que ahora por ejemplo Game Pass os viene muy bien acumular, por ejemplo, medio año, porque tenemos varios videojuegos como el nuevo Gears, el nuevo Fable, también el Forza Horizon, tenemos de todo en Game Pass. Luego están las tarjetas prepago y bueno, pues os aviso de que es un código limitado, es un código que podéis utilizar estos 2 próximos días, así que aprovechadlo ya, no podéis superar eso sí los 100 euros. La compra que hagáis, porque es una compra única, aunque bueno, si luego algún amigo vuestro quiere comprar algo, pues se lo podéis dejar también. Pero importante es que pinchéis en el enlace, si no el código no os funciona. Así que muchas gracias por vuestras compras y al lío. Precisamente ya que hemos mencionado un juego de Xbox, que es el caso del nuevo Gears, tenemos que hablar de este título precisamente porque se nos ha dado una pista muy interesante de cuándo el videojuego podría estar a la venta, cuándo podría estar disponible. Es un título que ya sabéis que va a tener un espacio plenamente dedicado en el Xbox Showcase que tendrá lugar durante el próximo mes de junio y que vamos a ver en este canal si no pasa nada. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sucede es que este videojuego va a ser patrocinador de Triplemanía, un evento de lucha libre donde pues se van a ver muchas caras famosas en México. Y ya sabéis que en México Gears es prácticamente una religión, o sea, allí está prácticamente en el mismo altar que muchas deidades que podamos conocer a día de hoy. Pues eso, y el próximo mes de septiembre tendrá lugar, con lo cual, si sumamos esta información con los rumores de que este videojuego estaba preparado para lanzarse durante el mes de septiembre, tiene todo el sentido del mundo. No necesariamente se tiene que tratar de una promoción previa, sino de que el videojuego ya esté a la venta por aquel entonces y a partir de ahí pues aprovechen un poco para hacer movimiento. Esto, como digo, es completamente oficial, será durante el mes de septiembre y Gears va a estar presente, con lo que pues podemos empezar a pensar que esos rumores, esos comentarios, esas informaciones eran completamente ciertos. Ya sabéis que se filtró que septiembre era el mes en el que Microsoft tenía previsto lanzar este videojuego. Si más o menos miramos el calendario, vemos que las primeras semanas de septiembre pues la cosa puede estar complicada y luego ya la segunda mitad está un poco más despejada, con lo que podemos empezar a apuntar a esa fecha. Segunda mitad de septiembre la cosa va apuntando muchos enteros, así que si esperáis Gears, por supuesto, tenemos una cita dentro de menos de un mes con el evento, pero su lanzamiento podría ser más inmediato de lo que la gente se está pensando. Quizá el verano se nos saca demasiado largos, pero nunca está de más poder revisar toda la saga de videojuegos, toda esta licencia, si todavía tenéis alguno pendiente. Perdonadme si en algún momento tengo algún problema mencionando los meses, porque llego a hacer estos vídeos bastante agotado en líneas generales y bueno, a veces en vez de decir mayo digo marzo y en vez de decir septiembre digo noviembre. Disculpadme, de verdad lo digo. Como también me tenéis que disculpar por lo que ha pasado con otro videojuego de Xbox que se lanza dentro de apenas unos días, Forza Horizon 6. En este canal os traeré mi análisis, os traeré todo lo que son mis impresiones, pero ya sabéis que el videojuego se ha filtrado. Me fui de viaje y es lo que toca, se filtra. Bien, os comento que tengáis un poco de prudencia si sois piratillas, porque se han puesto bastante duros con la filtración de este videojuego. Microsoft y el propio estudio de desarrollo ha comentado que si detectan que una persona ha estado jugando este videojuego, se come un ban de 8000 años. Fijaros, es casi el mismo tiempo que queda para que veamos el próximo videojuego de la saga Dragon Quest. Pues más o menos ese tiempo es lo que vas a tener que esperar para volver a jugar con tu cuenta, con la cuenta de Microsoft en este caso, aunque cabe decir que la filtración ha sido en Steam, con lo que te pueden penalizar también esa cuenta completa. La cuestión es que esto no solo aplica si te conectas online, porque hay mucho creador de contenido que se pasó de gracioso, se puso a retransmitir este videojuego en movimiento, haciendo la broma de que ya lo estaba jugando
y le han chapado tanto la cuenta como también ha tenido que cerrar alguno que otro su canal, aunque eran canales generalmente menores. Los canales grandes no se han expuesto a ese riesgo, lo voy avisando. Pero bueno, en resumidas cuentas, que eso es lo que hay ahora mismo. Yo en lo personal os digo que con lo accesibles que están los videojuegos hoy en día, Microsoft, que acaba de bajar de precio el Game Pass. Por eso digo que os paséis por el enlace de la descripción y aprovechéis el código que he dejado al principio. Pero independientemente de eso, incluso a precio oficial, podéis aprovechar para jugar este videojuego tirado de precio, a través de suscripción. Luego también a través del enlace podéis comprar la edición completa muy barata. Es decir, a día de hoy el tema de la piratería es que con todas las opciones que se nos dan, yo entiendo que cuando ha ido subiendo todo de precio la gente se haya replanteado las cosas, pero con esta clase de videojuegos y estas alturas, con las opciones que tenemos, pues no sé. Yo no me voy a poner aquí de moralista, simplemente digo que tenéis muchas alternativas y opciones antes que hacer eso. Ya cada uno en su casa que haga lo que le dé la gana, que para eso es su vida, para eso es su tiempo y para eso es el riesgo que ellos decidan asumir. Yo en temas morales no me voy a meter. También han comentado que la filtración esta no se debe al error de filtrado que comentaron algunos, que parece que no fue un error de Microsoft, que ellos siguieron todos los pasos habituales en Steam y que no tenía que haber habido ninguna clase de problema, que están investigando a ver qué es lo que ha sucedido, pero bueno, en resumidas cuentas esto es lo que hay ahora mismo. Esperemos que no afecte mucho el lanzamiento. Como digo, el acceso anticipado lo tenemos el próximo día 15, el día 14 pues os comentaré mis impresiones y ya la semana que viene, el 19, será el lanzamiento oficial. Otro videojuego que Xbox va a presentar durante los próximos días, concretamente durante el evento, será Fable, sin lugar a dudas, un título que pretende ser pues el más ambicioso de la franquicia, pretende traer todo lo que es ese ambiente, digamos gamberro en un mundo de fantasía que tanto nos gustó en su momento y bueno, pues adaptarlo también a situaciones un poco más actuales. Pero en resumidas cuentas, de este videojuego la gente tiene ciertas dudas porque se dejó caer que internamente el videojuego se había demorado un poco, que el videojuego no había cumplido con ciertos momentos de desarrollo, ciertos hitos, pero la última hora lo que nos dice básicamente alguno que otro es que el título en realidad ya se puede jugar de principio a fin y tiene todo el contenido completo, simplemente que hay algunas cosas que tienen que retocar y que no han llegado a tiempo a las fases que tenían previstas. Pero el videojuego en principio sí que tiene que estar listo para este año. A partir de ahí, el estudio de desarrollo va a tener en cuenta lo que sucederá con GTA 6 y la cercanía en la que este videojuego tendría que estrenarse. Si ellos conciben que el videojuego nada más que tienen un margen de 3 semanas para estrenarlo con diferencia de GTA, pues posiblemente sí lo manden a enero o febrero del próximo año. Pero eso de momento no es la idea. Internamente el videojuego sigue para adelante. De hecho, pues últimamente están comentando por redes sociales que el videojuego sigue fechado para este año, que no tienen intención de cambiar. Yo en ese sentido, teniendo en cuenta todo lo que se va a lanzar, pues hombre, no estaría demasiado preocupado, pero sí que es cierto que ya venimos de una demora y hay ganas de meterse en este universo, donde ya sabéis que todo ese mundo de fantasía ha sido recreado con un montón de personajes que tienen sus propios patrones, sus propios diálogos, puedes básicamente hacerte amigos o pareja de todos, es de auténtica locura lo que nos están ofreciendo aquí. Pero claro, el videojuego tiene que rendir bien, es un videojuego muy experimental dentro de lo que ha hecho este estudio, que básicamente ha sido la saga Forza Horizon, y obviamente pues aquí todavía tienen muchas cosas que aprender, pero bueno, seguiremos informando sobre esto. Para cerrar el bloque de Xbox tenemos que ir con una noticia que seguramente, si habéis seguido el canal, nos sorprenda para absolutamente nada. Game Pass se une a Nitro, en este caso Discord, para ser más concretos y exactos, y si formas parte de ese plan, pues vas a obtener ese Game Pass de inicio, un Game Pass que agrega pues un catálogo de videojuegos pequeño, los títulos básicamente que vimos en lo que es conocido como Game Pass Core, ahora mismo llamado Game Pass Essential, pues algo bastante similar en cuanto a lo que son opciones, y a partir de aquí, pues lo que busca Microsoft es seguir expandiendo el servicio, tener opciones más asequibles, seguir dando a conocer la marca Game Pass y aunque sea un pequeño catálogo de juegos que la gente tenga pues ese tipo de accesos. Las ventajas y el catálogo, como digo, es básicamente el mismo. Así que si por lo que sea a través de Discord buscáis la opción de Nitro y la tenéis activada, pues tened en cuenta que Game Pass también estará ahí para vosotros, al menos en una suscripción muy básica. Las superiores ya se pagan aparte. Vale, cambiamos de tercio, dejamos a un lado las pilas para hablar de Stellar Blade.
Un videojuego que causó grandes sensaciones en su momento, un título que quizás llamaba la atención por otra serie de motivos, pero bueno, que al fin y al cabo yo lo he jugado y a mí la verdad que es un título que puedo recomendaros muchísimo. Ahora mismo lo tenéis en PC, lo tenéis en PlayStation 5, donde salió de manera exclusiva, en consola sigue exclusivo de ahí, pero el estudio de desarrollo lo que ha comentado es que quieren acabar con esa exclusividad. Parece ser que el videojuego ya no está en manos de PlayStation. Stellar Blade pues es un proyecto que tiró adelante gracias a que PlayStation lo acabó financiando de última hora. A diferencia de lo que se piensa es que el videojuego, esto lo vimos aquí en una documentación, estuvo cerca de cancelarse. El videojuego no tenía presupuesto para finalizar. ¿Qué es lo que pasa? PlayStation lo agarró. Al fin y al cabo por eso se firmó la exclusividad después de haber sido anunciado para Xbox y demás plataformas, y a partir de ahí pues terminó de financiarlo el videojuego, ha sido un éxito y ya van a ir por su lado. Lo que ha comentado el estudio básicamente en las últimas horas es que tanto el proyecto actual, el Stellar Blade que todos conocemos, como su secuela ya va a ser una distribución propia, con lo cual ellos se van a encargar completamente de que el videojuego alcance la mayor audiencia posible. Esto lo están comentando muchas compañías, sobre todo a nivel asiático. Se quieren despegar un poco de las exclusividades, ellos quieren llegar a la mayor cantidad de público posible desde el principio y a partir de ahí pues seguir expandiendo la marca. Porque claro, implícito en toda esta información tenemos la confirmación de que Stellar Blade 2 va a suceder, que hay secuela de esta licencia, que no solamente están trabajando en ese videojuego multijugador que estaban comentando, no, sino que Stellar Blade sigue para adelante. En principio yo no esperaría noticias sobre ese videojuego este año. Seguramente, como han dejado caer, tengan más que compartir acerca de esto durante el 2027. Este año lo que podríamos es tener la noticia de que llega pues a Nintendo Switch o a Xbox, que son las plataformas en las que falta por salir. Y a partir del año que viene ya podrían darnos información de cuándo sale la secuela. Una secuela que si tenemos un poco a la vista cómo van los desarrollos hoy en día, pero más bien en tierras orientales, mejor dicho, no debería de estar tan lejano, porque imaginaros, el año que viene se presenta Stellar Blade 2, entonces ya estaríamos hablando de una brecha de tiempo respecto al primer videojuego de 3 años, que se lanzó en 2024, si no me falla la memoria. A estas alturas del día no sé qué deciros, pero en resumidas cuentas que ya son 3 años entre que sale un videojuego y se anuncia el siguiente, con lo cual la secuela posiblemente incluso esté para 2028, ya pensando o entrando en una próxima generación de videoconsolas, con lo cual desde luego que sería una muy buena entrega, porque como digo, este videojuego no tenéis que enfocarlo, si no lo habéis jugado todavía, como si fuera un Bayonetta. Por supuesto que tiene cosas muy similares a Bayonetta, pero digamos que su inspiración completa es Nier Automata. Ese es el videojuego en el que Stellar Blade se ha fijado para ser todo lo que es. De hecho, hay muchas cosas que incluso algunos pueden llegar a considerar plagio, pero bueno, no lo ha escondido nunca el autor del videojuego. De hecho, entre los equipos de Nier Automata y siempre se han llevado bastante bien, siempre han tenido como muy buena onda en ese sentido, incluso han hecho colaboraciones de lo que son los trajes y todo ese tipo de cosas. Vamos, que son plenamente conscientes de que uno es una obra muy inspirada en la otra, y al fin y al cabo pues eso lo han llevado bastante bien y han hecho pues las colaboraciones mencionadas, así que eso es lo que tienes que tener como referente. Nier Automata, por cierto, otro juego increíble que también os recomiendo. Hay cosas que se pueden haber quedado un poco desfasadas, la verdad, pero aún así es muy divertido, y Stellar Blade pues es algo de un presupuesto muy superior, y además al menos aquí tenemos el doblaje en español de España, un buenísimo trabajo que veremos qué pasa con la secuela. Y bueno, volviendo un poco más a la actualidad, a la expensa de lo que suceda con todos estos videojuegos, también tenemos que hablar de este título que estáis viendo en pantalla. Un título por el que muchos me habéis preguntado, pero que sin embargo parece que no ha salido del todo bien, al menos según los análisis de prensa. Estamos hablando del Directive 8020, título que ya sabéis pertenece a la saga Dark Pictures, una saga que es puramente narrativa, de toma de decisiones, ver las diferentes consecuencias, jugártelo solo o en cooperativo con amigos, y en fin, en este caso se nos traslada al espacio exterior y vivimos situaciones de terror y angustia constantes. En fin, lo dicho, el videojuego ya lo tenéis a vuestra disposición, el título por cierto también se había filtrado, hemos estado en una semana mágica de filtraciones, pero bueno, parece que no le ha afectado demasiado.
Y en fin, lo que son los análisis, lo que nos dejan entrever, al menos por los que yo he estado leyendo en las últimas horas, son básicamente que el título se siente muy chulo en referencia a otros videojuegos de la franquicia esta a nivel técnico. Es decir, que técnicamente el videojuego se nota que tiene cierto avance, se nota que en ese sentido pues ha progresado, también le han añadido algunas cositas nuevas, como un rebobinado, el sistema de mensajería y cosas un poco de ese estilo. Dicen que la fórmula, si te gusta, pues sigue funcionando, que sigue siendo entretenida, sobre todo obviamente cuando lo juegas en cooperativo, porque te da para unas buenas risas, pero vamos, eso es una experiencia que al final eliges tú. Comentan eso sí que a nivel de trama e historia el título tarda bastante en arrancar, que es un videojuego que está bien a nivel de trama e historia, pero que tienes que esperar un poquito, y que hay cosas que por supuesto todavía tienen que seguir mejorando. A nivel gráfico está bien, pero de animaciones ya la cosa baja bastante. Y también nos comentan que incluso algunos aspectos como el sigilo son mejorables, bastante mejorables. En línea general es título relativamente continuista, que ha mejorado en algunas cosas, pero que sigue teniendo unas carencias muy visibles. Pero si sabéis a lo que vais, ahí está. Para cerrar, un videojuego que ya está en el mercado y que no ha parado de mejorar y actualizarse es Crimson Desert. Pues ojo, porque ya llega la nueva actualización para consolas y para PC, y es una actualización también muy bestia, muy tocha. Una actualización que te mejora el inventario, sobre todo a la hora de ordenar ciertas cosas, de tener más espacio, de ciertas ampliaciones. Todo es calidad de vida. También es una actualización que te va a permitir domar a nuevas monturas. Muchos de esos elementos que te encontrabas por el camino ahora también pueden ser domados y montarlos. También hay incluso nuevas sillas que puedes equiparles, sillas tematizadas para que, por ejemplo, si domas a un animal de estos que parece un dinosaurio, bueno, son como sillas que van muy acordes a ese bicho. Luego también hay algunas cosas han mejorado, como por ejemplo el tema de las habilidades. Hay habilidades que necesitaban de tener equipadas un arma para poder utilizarlas, ahora no hace falta. Si tienes esa habilidad, la has aprendido y punto, puedes utilizarla en cualquier momento sin tener que estar, digamos, perdiendo esa calidad de vida que tenía muchas veces el videojuego para mal, en el sentido de que a veces necesitabas equipar cosas constantemente y era muy pesado, se volvía todo muy lento. Ahora todo eso se ha agilizado un montón. Y en fin, otro mogollón de cosas también en términos de correcciones de errores y esas movidas que tanto han molestado al principio, sobre todo en el ámbito de consolas. Y mirad a ver, sobre todo en PlayStation 5, que es donde ha dado muchos problemas, qué tal va ahora el videojuego, porque se supone que han hecho muchos arreglos enfocados a ello. Y en fin, espero que la cosa haya ido a mejor, por supuesto. Al fin y al cabo, sabéis también qué es lo que ha pasado con esta actualización, que han cumplido de sobra todo lo prometido en cuanto a actualizaciones. La hoja de ruta que pusieron la han terminado mucho antes de la fecha prometida, así que en ese sentido chapó, la verdad, por ellos, aunque van a seguir actualizándolo. Sobre esto y todo lo demás en la caja de comentarios me podéis dejar lo que serían vuestras opiniones y disfrutad mucho de los videojuegos. Un saludo.